Frente a Frente presenta el tema del día. Accidentes mortales de diverso tipo siempre hay en cualquier parte del mundo. Incendios donde la gente queda atrapada siempre se dan y en cualquier parte del mundo, no importa el nivel de ingresos de la sociedad de ese país donde ocurra el incendio. Pero nos debe llamar poderosamente la atención que desde el viernes hacia esta fecha hemos visto incendios en diversas ciudades de Honduras donde quedan atrapados menores, niños que mueren abrazados por las llamas. Esta mañana nosotros no queremos juzgar, no queremos cuestionar, o para utilizar una palabra que se da mucho aquí en nuestro país, no queremos satanizar ni a los papás ni a las familias. Solo queremos indagar las razones por qué han muerto 3 menores en los últimos incendios de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Son los más vulnerables, por lo tanto, deberían ser las personas más protegidas. Deberían ser las personas que cuando se desata un incendio deberían estar en nuestra cabeza, no se nos deberían olvidar. Pero hemos visto cómo en los últimos 4 o 5 días 3 menores han sido abrazados por las llamas perdiendo la vida. Eso entristece, eso duele por la calidad de vulnerables, por lo vulnerables que son los niños. Pero además de esto, ha sido un verano, o mejor dicho, ha sido un comienzo de año caliente con varios incendios, lo que nos debe preocupar a todos los hondureños, y por eso la repercusión de estos hechos, la cotidianidad, lo que nos importa, abordados esta mañana con diversas personalidades de la institucionalidad hondureña aquí en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro para Honduras y el mundo, a continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. Con nosotros esta mañana la psicóloga de la Dirección de Niñez y Adolescencia y Familia DINAF, Alejandra Motiño, en el extremo izquierdo del Z, a quien saludo. Bienvenida, licenciada. Es un placer tenerla aquí en Frente a Frente, al igual que la jefa de la región Centro Oriente de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia, la abogada Keila Herrera. Muchísimas abogada, bienvenida. Buenos días. Y buenos Feliz días. año, ambas. Gracias Sí. a Frente por el espacio brindado, y gracias también a la directora ejecutiva por la oportunidad, ¿verdad?, de poder estar aquí en este espacio, avanzando un poco también con la información de este tema tan importante, ¿verdad?, en el cual DINAF pues se siente muy comprometido. Es un compromiso de la directora ejecutiva, la abogada Lolis María Salas, con el presidente de la República, ¿verdad?, a quien ella constantemente rinde cuentas. ¿Está enferma Loli Salas? Está un poco mal de salud ella. Bueno, coincide las enfermedades siempre que le invitamos está enferma, Sí, pero bien, lastimosamente usted lo hace bien, trabaja bastante usted lo hace bajo bien, presión. usted lo hace bien. Héctor Espinal es oficial de comunicaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenos Bienvenido. días, Renato. Buenos días, feliz Placer año. saludarte. Felicidades a todos. Don Jaime Silva, el comandante Silva, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Honduras. ¿Qué tal, comandante? Bienvenido. Gracias, Buenos días. licenciado Renato, un placer estar aquí, compartir el panel con las diferentes damas. Bueno, ¿para qué hacer la pregunta si la respuesta es obvia? ¿Quién no le duelen los niños? ¿Quién no tiene sentimientos encontrados esta mañana por la muerte de 3 menores? Quizá mucha gente ni se da cuenta, ¿verdad? Otros dirán, no tienen ningún parentesco, son niños, es la gente más vulnerable. Yo creo que el tema se debate para concienciar, para sugerir, para alertar que en un poquito más de 72 horas, 2 incendios nos dejan 3 menores muertos. Sinceramente que eso debe motivarnos como Estado a pensar por qué. Cristian nos tiene aquí ya la pregunta que formulamos esta mañana para que nuestros televidentes interactúen con nosotros. Adelante, Cristian, bienvenido.
Buen lunes para usted, Renato. Buen lunes para la gente que nos ve a través de el canal 5, @televicentro.hn, también a través del streaming www.televicentro.hn y en 7:30 AM Radio Centro. Ahí también se puede escuchar el programa. El triste drama de los niños que mueren atrapados en incendios. ¿Por qué? Es una pregunta que está bueno hacerse porque sucede con recurrencia. Es recurrente este problema, o sea, accidentes de incendios en casas, en residencias, en barrios y colonias de Tegucigalpa, de las ciudades más grandes, incluso en el interior del país, se dan y se vienen dando desde hace muchos años. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sigue sucediendo? ¿Por qué pasan estas cosas? @Frente a Frente HN en Twitter y Frente a Frente HN en Facebook. Las cuentas de redes sociales para sus opiniones y también el mensajito al 5550, no lo olvide, le puede expresar también usted con un mensajito al número 5550. El triste drama de los niños que mueren atrapados en incendios. ¿Por qué? Ese es el tema, Renato. Los hermanitos Adrián Alexander y Joshua Yair Poza, de 2 y 4 años, permanecían solos cuando inició el fuego que en minutos consumió su vivienda ubicada en los bordos de Limonar. Ahí estaba aproximadamente pues en una cama donde están ellos y posiblemente sea la parte del cuarto, pero serán ellos los que nos tengan que decir cómo estaba sectorizada, ya que el lugar se quemó totalmente, recordando de que la casa es de madera. Los bomberos investigan la causa del siniestro, aunque no se descarta un cortocircuito. Nuestro personal de la oficina técnica se encuentra ya listo para poder hacer lo que es la investigación, una investigación que nos puede llevar hasta de 1 o 2 días. Sabemos que hay pues el deceso de 2 niños, entonces debemos de ser con bastante precaución. Algunos vecinos dicen que lucharon por rescatarlos, pero las llamas que se propagaron rápidamente no lo permitieron. Todos los vecinos hicimos lo posible, pero no se pudo. Según versiones, el padre de los menores se encontraba trabajando mientras la madre recién había salido a realizar un mandado. Hoy aquí todos lamentan el hecho. Lamentablemente, porque son 2 vidas que se nos fueron, aunque son niños y están con el Señor, pero nos da mucho pesar como vecinos, ¿verdad? Porque aquí entre vecinos nos queremos. La vivienda quedó consumida en su totalidad, dejando al padre y a la madre de los niños sin sus 2 hijos y sin un techo donde vivir. Ellas aún no comprenden que ya no jugarán con su pequeña amiga Emily, con la que disfrutaban tardes completas en estos callejones cerca de su vivienda, misma que fue consumida por las llamas este sábado, mientras ella se encontraba adentro y no pudo escapar. ¿Qué jugaban? ¿Qué hacían? Jugábamos de hija, de muñequita. Jugábamos de hacer comidita. Al momento del siniestro, la pequeña Emily, de tan solo 6 años de edad, se encontraba sola en su vivienda, mientras su madre y sus abuelos trabajaban para el sustento diario. Entramos con el cuerpo bombero, del cuerpo bombero miramos, yo la cama, no, lo que me dirigí fue a la puerta, porque en la puerta la niña, yo sabía que la niña había buscado la puerta porque me dirigí, miré una lámina, levanté la lámina y la niña, ahí estaba el cuerpecito de la niña. Te dije algo, enfríe, aquí está mi niña, ahí estaba mi niña allá abajo, porque ella quiso salir. Era una niña de noble corazón, le gustaba asistir a la iglesia y sus vecinos la recuerdan como una pequeña muy educada. Iba a la iglesia con mi niño en el proyecto, la iglesia de Dios, aquí por Manchán, aquí donde yo vivo. Y fue una niña bien portada, bien educada en la escuela también, en el kinder aquí, que estuvo en el kinder porque este año iba para la escuela a 1er grado. El voraz incendio en la colonia Fernando Calderón consumió alrededor de 7 viviendas y lastimosamente la vida de la pequeña Emily. Roger Rubio, Telenoticias. Miren, el primer sentimiento que tiene aquí la abogada Keila Herrera cuando ve la nota, dice, la misma edad de mis hijos, dice, 6, 4 y 2. Yo espero que ese sentimiento sea el sentimiento que abrigue en este momento a todas las madres y a todos los papás en Honduras. Que pensemos en nuestros hijos. Bueno, la primera expresión de ella cuando mira la nota, tienen la misma edad de mis hijos, los que han muerto, dice. 6, 4 y 2 atrapados en un incendio. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que pasar desapercibido esto, abogada Keila Herrera, usted como jefa de la región Centro Oriente de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia, y que pudiera ocurrir en cualquiera vivienda de Honduras, como las que hemos visto?
Pues recapitulamos, ¿verdad?, lo que planteábamos también en un programa anterior, en el cuidado parental que deben gozar los niños y las niñas. Estamos criando a nuestros hijos centrados en esa palabra, criándolos. Simplemente vienen al mundo y se espera que ellos crezcan, pero no se les está dando realmente ese cuidado, esa atención de que siempre los niños, si no puede padre y madre, porque entendemos que hay que trabajar, entendemos que hay que proporcionarle todas las demás necesidades básicas, pero alguien, una persona responsable tiene que estar ahí. Mire, el caso de estos dos niños, que sí, ¿verdad? A mí me impacta porque es la misma edad como les expresaba de mis hijos. Las dos noticias reducen a que la mamá estaba comprando comida para podérselas dar. Coincide con que no estaban por un momento, o sea, estamos hablando que si fue a la pulpería, ella no esperó tardar más de 20 minutos y sucede la tragedia. ¿Y qué pasa con aquellos padres? Porque en estos niños esa es la situación que la noticia nos da. Se fue la mamá a la pulpería porque quiere alimentar a sus hijos, pero los deja ahí. Está dormidito, es mejor despertarlo, esperar que se despierte y llevarlo. Pero siempre sobre los niños, no importa si 2, 4, 6, 10, 12 años, cualquier tragedia puede suceder. Hay que tener a una persona responsable, una persona mayor que pueda auxiliarlos como en estas condiciones. Y no se está haciendo. Hay cantidades de niños y de niñas que son dejados en su casa y no precisamente porque su padre o su madre va a la pulpería por alimentos, sino porque no los dejan bajo el cuidado de una persona adulta responsable, se van a trabajar y los dejan jornadas completas, días completas, las criaturas, porque nos ha tocado hacer recuperación de niños así, donde todo el día está llorando, los vecinos llaman, los vecinos denuncian, y muchos de estos niños se quedan sin alimentos, sin cuidado, sin acceso a un servicio donde ir a hacer sus necesidades básicas, sin las mínimas condiciones de seguridad. Es más, quedan encerrados con llave. No es posible que tengamos esos niveles de inconsciencia, uno, del cuidado y la atención que esto significa, y quizás más adelante la psicóloga nos amplíe en esos momentos cómo el niño se siente en esa desprotección. Pero también hay que ver la otra parte. Toda esta situación va a terminar en una tragedia. El peor de los escenarios, la muerte, como ha sido en estos casos, que no necesitó de todo un día. Una chispita, un accidente, los niños son curiosos, son traviesos, pueden querer experimentar con fuego y eso puede producir la tragedia y la muerte. Pero también miramos otros escenarios, donde además de que un niño pueda morir, ¿verdad?, calcinado, también tenemos de que si está solo en su casa, perfectamente una persona puede llegar y abusar sexualmente de esta criatura, como ha pasado. ¿Y qué podemos decir? No, eso ahí llegan gente de confianza a la familia. Oigan, padres, el 95% de los abusos sexuales cometidos son cometidos por los círculos de confianza, familia o personas de confianza que gozan de ella y producto de eso tienen el acceso a poder abusar sexualmente de los niños, a que ya en una edad más grande, donde quizás se puedan salvar ellos mismos de un incendio, puedan ya tener la habilidad y la capacidad para poder escapar de una de estas situaciones. Pero ¿qué va a pasar con aquel niño de 14 años que queda solo en su casa y que fácilmente puede ser vinculado o reclutado por la MAR y por la pandilla? ¿Qué pasa con aquella muchacha, aquella niña de 14, 15 años que ya su cuerpo está desarrollando, es bonito y queda sola en su casa y fácilmente puede ser reclutada por una red de trata de personas para explotación sexual infantil, para pornografía infantil? O sea, los alcances de esto son graves, los daños son permanentes y nos llevan hasta esto, hasta la muerte. ¿Y por qué? Por el descuido. O sea, aquí no se puede hablar de otra cosa más que la desprotección en que son dejados los niños. Tiene múltiples escenarios en que los niños y niñas pueden llegar a ser víctimas. Uno de ellos, la muerte, como lastimosamente se dio este 4 y 5 de enero, con estos 3 niños, 2 de ellos hermanitos, que al leer la noticia, pues da dolor. Dice que estaban en su cama abrazados, ¿verdad? Me imagino que al sentirse desprotegidos, al sentirse impotentes, esa angustia de no saber qué hacer, de no tener salida, los llevó a morir abrazados. Cuando estas situaciones, estos escenarios se pueden evitar, respetamos el dolor de la familia y no estamos aquí para señalarlas, porque creo que es lo que menos ellos necesitan en estos momentos de dolor, pero le llevamos un mensaje a toda la población. No es posible que después de que nosotros hemos visto, porque no es la primera vez que pasa, ha sucedido años anteriores los mismos escenarios de niños que son
que mueren quemados producto de incendios en las casas. Ya ha sucedido, ya tenemos un montón de niños ingresados en el hospital producto de la quema de pólvora, pero necesitamos que realmente la población, los padres y las personas que tienen acceso a esta información denuncien a las personas que por negligencia dejan a sus hijos o por accidente lo puede dejar también. No estamos para acusar, estamos para hacerle conciencia. Hoy sus hijos corren, hoy sus hijos juegan como lo hacen los demás niños, como mencionaban las amiguitas de Emily. Pero ¿qué va a pasar mañana por 5, 10, 20 minutos de descuido? Una tragedia puede suceder. La tragedia no necesita tiempo, la tragedia está ahí a la orden del día y ustedes y yo tenemos que estar atentos para que estas situaciones no se sigan repitiendo con nuestros hijos. Es prácticamente descuido. Lo que tenemos que hacer siempre es, si no nosotros, tener una persona responsable del cuidado y la protección de los hijos, no porque lo decimos, es que ya es por naturaleza nuestra obligación como padres. Y además de eso, si no nos concientizamos por el instinto paternal o maternal, debemos concientizarnos también porque la ley lo ordena. La ley dice que directamente es el padre y la madre los responsables directos del cuidado y la protección de sus hijos. ¿Y ha notado usted que siempre la respuesta que hay ahí en esos lugares donde se producen incendios con saldo fatal de niños muertos es que la mamá andaba comprando? Yo siempre escucho esa frase, sí. Es que la mamá andaba comprando. El papá no sé, el papá nunca figura ahí, en ese entorno de los incendios con saldo mortal. Pero la respuesta que sí predomina es que la mamá andaba comprando. Sí. Hoy y en el pasado, esa es la frase que más escucho. ¿Cómo fueron esos minutos de esos dos niños que no podían salir abrazados, me imagino, en una silla, en una cama ahí quemándose, licenciada Alejandra Motiño? Bueno, imagínense tener que llegar al punto de abrazarse, la desesperación y la angustia que ellos están sintiendo, porque también aquí hay un factor bien importante, que es la falta de información de los niños, porque no se les ha informado qué hacer en caso de una emergencia. Ellos estaban en casa solos, son niños muy pequeños, no sabían cómo reaccionar, intentaron salir, su casa estaba cerrada, ¿qué otra opción podían tener ellos? Me imagino que gritaron, me imagino que lloraron. Pero este tipo de situaciones también se puede prevenir, uno, como lo dijo la abogada Keila, no dejando a los niños solos bajo ninguna circunstancia y por ningún, ya sea 5 minutos que iba a tardar ir a la pulpería, 5 minutos un incendio puede suceder. Entonces hay que informar a los niños también qué hacer en caso de emergencia, proporcionarles números de teléfono a quienes ellos puedan llamar en caso de que se encontraran en una situación como esta. Yo creo que a partir de ahora lo que importa para las familias es pues tomar conciencia, aprender de los errores que han tenido otras personas para tratar de no volver a cometerlos. Mira, en este asunto, ya lo decía la abogada, uno tiene que ser solidario con la familia, porque esto le puede pasar a más gente, uno tiene que ser solidario, pero ya no más justificaciones, porque las justificaciones pareciera que nos debilitan el nivel de conciencia que debemos adquirir, multiplicando. No descarten ustedes en este mes, el otro mes, otro incendio con niños ahí que quedaron encerrados porque la mamá andaba en una pulpería comprando alimentos para ellos, el papá no se sabe qué estaba haciendo y quedando simplemente en las cifras, en las estadísticas que llevan los bomberos de niños que mueren quemados. Tengo aquí al oficial de comunicaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el licenciado Héctor Espinal, también con valoraciones sobre estas tragedias que ya van 2 ¿en cuántos días lleva el año? 6, en este momento 7. 7 días. En 7 días. Héctor. Es para nosotros muy satisfactorio estar acá. No por la noticia de los niños muertos, claro, sino porque Televicentro abre la oportunidad de un debate que tiene larga data. ¿Por qué nos motiva estar acá y atender la invitación que se nos ha hecho a participar en Frente a Frente? En primer lugar, porque fue acá donde una iniciativa del señor Ferrari movilizó al pueblo hondureño para proteger a niñas y niños. O sea que el país tiene lecciones aprendidas, tiene acciones que ha podido realizar de manera masiva a nivel municipal y a nivel local. Atendimos 3 problemas básicos que afectaban a la niñez en barrios, con respuestas concretas que hoy pueden verse. Iniciamos con una cosa sencilla.
agua y saneamiento para las viviendas en barrios en desarrollo en nuestra capital, y se creó una fundación Agua para Todos que nace casualmente en esta corporación Televicentro y con la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Al ver cada barrio nos dimos cuenta de la situación de infraestructura de vivienda y de pobreza de familia, que son los factores que subyacen a estos accidentes que ocurren y que terminan lamentablemente con la muerte de niñas y niños. Y se organizó un programa de alto impacto y masivo, casualmente aquí en la capital, hogares de cuidado infantil en cada barrio y en cada colonia de la capital, para apoyar a las mujeres que trabajan fuera del hogar y que por razones de trabajo u otras razones tienen que dejar a sus niñas y sus niños. ¿Qué acción se hizo? La Alcaldía Municipal, la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, la de San Pedro Sula, la de Cortés, junto a la Corporación Televicentro y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, se juntaron. Empezaron a movilizar a la población, a causar impacto para luego dar el otro paso, el paso que la psicóloga mencionaba, el tema de educación. Esta acción se demostró con estas actividades que son corresponsabilidades. Son corresponsables la comunidad, es corresponsable el padre y la madre de familia, pero también somos corresponsables nosotros, como instituciones del Estado, y debemos de asumir nuestra responsabilidad frente a este tema. No solamente es responsabilidad de la mamá, el papá, es responsabilidad también de la comunidad, del patronato que está cercano, de las instituciones que están cercanas, a ayudar para proteger a la niñez y la adolescencia. Estos ejemplos que he puesto hoy, que ocurrieron y que fueron impulsados por la Corporación Televicentro, los tengo muy en mente al ver estos accidentes que terminan con la fatalidad de muertes y niños. ¿Qué quiero decir finalmente? Que es viable, que es factible, que es financiable movilizar al hondureño y a la hondureña para que pueda cuidar a los niños, especialmente en la población de 0 a 3 años, que es la que tiene mayores dificultades. Cierro diciendo, la escuela se convierte en el segundo elemento protector de la niñez. Debemos de aprovechar este mes de enero y febrero para que 2 millones de niñas y niños asistan a la escuela. La escuela es un lugar que ofrece las mejores condiciones de seguridad junto al hogar, y decir que es posible hacer que la población hondureña se movilice alrededor de cuidar a sus niños, no solamente para evitar accidentes como los incendios que el jefe del Cuerpo de Bomberos va a estar mencionando, sino para fortalecer ese sistema integral de atención a la niñez que el Estado hondureño ha estado desarrollando. Pero debemos hacerlo ya, porque el país ya lo ha hecho. De lo contrario, sistemáticamente vamos a estar lamentando accidentes como el que ahora estamos viendo en las cámaras de televisión, cuando el país perfectamente puede hacerlo. Es viable hacerlo y es demandable hacerlo. Las dos cosas son importantes, lo que debemos hacer, pero además el nivel de concienciación mientras no se haga lo que dice Héctor. Porque mientras eso no esté, mientras esos lugares para que los niños convivan cuando los padres no estén, mientras se construye eso, los niños van a seguir en sus casas y otros incendios pudieran ocurrir. Mientras tanto, el llamado es para el nivel de concienciación rigurosa de los papás y las mamás. ¿Qué fue lo que pasó en el incendio de Tegucigalpa, que dejó 2 niños muertos? Luego hablaremos del de San Pedro Sula. Comandante Silva, en Tegucigalpa, comencemos con Tegucigalpa. En la Tegucigalpa fue una niña. Una niña, correcto, así es. San Pedro, bueno, lamentablemente, como usted lo ha manifestado, la pérdida de vidas humanas es lo que, por lo menos a nosotros los bomberos, nos consterna mucho ir a una emergencia, a una misión, y llegar y encontrar este tipo de situaciones difíciles. Aquí, y que en este incendio, digamos, se jugaron 2 factores. Las construcciones de estas viviendas, ustedes pueden ver, son construcciones mixtas, un poco de cemento, un poco de bloque, una parte de madera de pino y zinc. Y otro problema que tuvimos aquí también es el sistema eléctrico. Aparte del sistema eléctrico, usted, Renato, o todo el mundo cuando tiene su casa tiene una cometida directamente para su casa. En estos lugares donde lamentablemente hay una línea nada más y se pegan 5, 6, 7 viviendas. Esto lógicamente provoca un recalentamiento en el sistema eléctrico.
La otra situación es los niños quedan solos y les dejan encendido el televisor y el ventilador. Aquí lamentablemente tuvimos un problema de sistema eléctrico con accidental, producto que el ventilador lamentablemente estaba encendido, y eso fue lo que provocó el recalentamiento. Y nosotros hemos venido hablando siempre en los programas de televisión, en las diferentes campañas, problemas con ventiladores, con percoladoras, con televisores, con aires acondicionados, también porque ahorita viene una temporada del niño, una temporada fuerte de calor, entonces la gente deja encendidos los ventiladores toda la noche, en el día también, y esto nos va a provocar recalentamiento en el sistema eléctrico, máximo si el sistema eléctrico, vaya la redundancia, no es el adecuado. Siempre hemos hablado, no podemos poner un sistema eléctrico con diferentes tipos de números, o ponemos cualquiera, pegamos un 8 con un 12, para digamos, ahorrarnos dinero. Otra cosa que también que hemos tenido problemas en estos incendios es las cocinas, los sistemas de los cilindros de gas, las mangueras no son las adecuadas, compramos cualquier manguera para ahorrarnos, pero la seguridad tampoco es parte de, digamos, de ahorrarnos, la seguridad no tiene precio. Solo permítame, generalmente los niños quedan encerrados ahí con llave, que no pueden salir cuando ocurre un incendio de estos. Casi siempre, como dijo la abogada, uno de los problemas es que los papás los dejan con candados. Entonces, ¿qué sucede? Al ocurrir un incendio, 30 segundos basta, Renato, para que una persona pueda perder la vida. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono lo que hace es duerme el niño, o sea, automáticamente se duerme. 30 segundos bastan para que el niño pierda la conciencia o la persona adulta. Entonces, pues nosotros le llamamos la muerte del sueño, porque uno se duerme, monóxido de carbono, y luego cuando viene el consumo de la llama, lógicamente, pues quema el En este quema el caso cuerpo. del niño que murió en Tegucigalpa. En este caso fue similar igual, ¿verdad? El monóxido de carbono produjo el sueño del niño, se durmió y eso fue lo que pasó, ¿verdad? El ventilador fue aquí la causa de ignición del incendio, ¿verdad? Que el recalentamiento y siempre están a la par de un colchón, ¿verdad? El pariente piensa, él queda encerrado y lo voy a dejar con ventilación para que no se asfixie. Y con el televisor encendido para que pase entretenido, y a veces en unos casos están también cocinando. Ya las niñas de 8, 9, 10 años se ponen a cocinar. Pero en este caso, los padres de este niño de Tegucigalpa. No, aquí fue el ventilador, ¿verdad? No, por eso. ¿Y los papás dónde estaban? Bueno, lo mismo que dice usted, no estaban, uno andaba trabajando, el otro andaba la señora en la pulpería, y eso es lo que dicen los vecinos. Otra cosa también, usted manifestaba, o el licenciado, de que la comunidad tiene que organizarse. Si usted ve en esos videos, cuando hay un incendio así como ese que estamos hablando, está a la orilla del río ese incendio, el congestionamiento de nuestras unidades, también tenemos otro problema grave aquí en la capital. Pero la gente, cuando hay un incendio y empieza y ve que está amenazada su casa, lo primero que hace Renato es empezar a sacar el televisor, el refrigerador y todo. Después van a ver, ayudar. Entonces yo creo que aquí tenemos que trabajar en la parte de prevención. La comunidad tiene que, máximo en estos lugares, usted ve, el acceso para nuestros bomberos, hay un montón de callejones y hay que tratar de bajar con mangueras. A veces tiramos hasta 500, 600 pies de manguera. Mire, yo no quiero prejuzgar, pero la autoridad investiga si en efecto el papá andaba trabajando o la mamá fue que salió a la pulpería. No estoy prejuzgando, pero sí pregunto, ¿investiga la autoridad para determinar si en efecto así fue? Porque generalmente en estos incendios donde se deja como saldo niños muertos, siempre el papá andaba trabajando y la mamá andaba en la pulpería. ¿Se investiga si en efecto así era o fue irresponsabilidad? Efectivamente, el Ministerio Público, cuando se trata de estos casos que terminan con la vida de los niños, abre una investigación para poder ahondar si verdaderamente fue un accidente, ¿verdad? O se trata de un homicidio culposo. Pero hay que ver todas las variables, todos los elementos de la investigación, y hasta que ya se tienen los resultados de la investigación por parte del Ministerio Público, ellos tipifican por qué causa presentarían un requerimiento fiscal en contra de la familia. Mire, lo abordamos así porque si la escuela no lo enseña, si no hay conciencia en cada hogar, los medios tenemos que suplir esa carencia de información. Los medios tenemos que suplir esa carencia de información. Este verano va a ser caliente. Este verano va a ser caliente. Yo no recuerdo en las últimas décadas
tantos incendios comenzando el año como este enero, comandante? Bueno, ahorita llevamos 19 incendios en 7 días. En 7 días. Y 7 son aquí en la ciudad capital. Entonces, esto nos indica de que vamos a tener una temporada fuerte. Nosotros estamos iniciando o vamos a iniciar una campaña con Televicentro. Y hemos platicado con la licenciada María Villera de Cafati, ella nos ha apoyado mucho, yo la quiero felicitar. Vamos a iniciar una campaña fuerte, licenciado Renato, para la prevención de este tipo de incendios. ¿Cuántas viviendas como esta que se quemó ahí, con ese niño que murió ahí en la ciudad? ¿O en San Pedro Sula? No. ¿O en cualquier lugar de Honduras? No, es incalculable el tipo, y estamos hablando del tipo de construcción, madera de pino, parte de bloque, zinc, y agarran cualquier estructura para poder construir la vivienda. ¿Cuántos padres dejaron niños encerrados a esta hora? Porque la mamá se fue a vender tortillas, la mamá se fue a hacer otra actividad, y el papá es irresponsable o el papá anda trabajando, cualquiera de las dos opciones. ¿Cuántos niños quedaron bajo llave? Simplemente con un televisor encendido para que los vecinos crean que ahí hay gente. Y con un ventilador pequeño, creyendo la mamá o creyendo el papá que es suficiente el oxígeno que se va a generar para que no se asfixien los niños. Correcto, entonces aquí, digamos, dijo Renato, y hay que ver lo que es la parte de prevención. Tenemos que trabajar en la parte de prevención. Papá, mamá, tenemos que cuidar a nuestros niños, ¿verdad? No podemos dejar a los niños encerrados. Como decía la psicóloga, digamos, la desesperación, la parte psicológica del niño, estar encerrado. Desde el momento que a mí me encierran, yo me voy a atemorizar también, estoy solo, ¿verdad? Entonces son situaciones que tenemos que trabajar en lo que es la parte de prevención y conciencia de los padres. Los padres somos los responsables de nuestros hijos. Dejemos a una persona de la comunidad, nuestros hijos, y hay que hacer un esfuerzo, pero tenemos que cuidar más a nuestros niños. Voy a ir a la primera pausa. Yo sé que este tema se va a derivar a otros puntos bien sensitivos, pero además quiero hacer mención que este año, el comienzo de este año ha sido trágico en varios aspectos. Al menos 4 personas se han quitado la vida en los primeros 4 días. Hoy tenemos 6, pero en los primeros 3 días, ni siquiera 4 días, en los primeros 3 días del año, 4 personas se quitaron la vida con estas pastillas de curar frijol. Ustedes que son psicólogas me van a dar un poquito de elementos sobre qué conlleva a la gente a tomar estas medidas y a comienzos del año sobre todo. La pausa y retornamos. César Quintanilla preparado para decirnos cómo está el tráfico vehicular y Cristian nos dice que hay muchos mensajes del público también. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Así es, por cortesía de Banco de Occidente estamos dando seguimiento al tránsito vehicular con la plataforma tridimensional Waze que nos muestra los puntos complicados de tránsito vehicular. Iniciamos nuestro recorrido en Tegucigalpa. Bueno, se ha terminado la tregua de que no había tránsito vehicular, que estaba el tránsito ligero. Bueno, ahora la situación ha cambiado. Estamos observando fuerte congestionamiento ya muy cerca de este sector de la aldea Las Casitas. Hay varias alertas de tránsito vehicular y ahí lo está graficando la plataforma. También nos estamos encontrando con líneas en rojo ya en todo el sector frente al Country Club, 21 kilómetros por hora la velocidad máxima y los vehículos van moviéndose pues lógicamente a vuelta de rueda. También encontramos ya líneas extensas en anaranjado, que es sinónimo de tránsito moderado en el sector de Las Cascadas, el Boulevard Kuwait, y ahí vamos buscando con el satélite más puntos complicados de tránsito vehicular esta mañana de lunes. Vamos a ubicarlo justamente en esta carretera que conduce al sector del Uyuca, la CA6, a la altura específicamente de este tramo del carretero del Uyuca. Hay un congestionamiento vial que lo está graficando el satélite de Waze y ahí estamos haciendo el recorrido hasta Tegucigalpa sobre la CA6. Hay otros puntos en anaranjado que vale la pena observar de cerca, la diagonal República de Corea, el Boulevard Centroamérica en su parte baja. Estos puntos están complicados con tránsito vehicular para que usted lo tome en cuenta, pero de la semana anterior a esta ya el cambio es notorio. De tránsito ligero estamos pasando a moderado y en algunos puntos hasta pesado.
Más adelante rezo para informarles sobre lo que esté sucediendo en San Pedro Sula, así que a estar pendientes. Esta información es presentada por Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Pendientes, por favor. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Cristian Nájera estará en los próximos minutos leyendo los mensajes que llegan del público. Vamos a hacer una nueva ronda a partir de las valoraciones que tiene don Héctor Espinal, el comandante Silva. Volvemos con la jefa de la región Centro-Oriente de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia. Héctor dice que hay que hacer centros comunitarios en cada barrio y colonia, si es posible, cada 2 cuadras, en función de que cuando los papás o las mamás salgan a trabajar o a hacer un mandadito, los niños queden protegidos ahí en ese centro comunitario. Abogada. Sí. Sin disminuir la responsabilidad que tenemos que tener como padres, si bien es cierto podemos tener niveles de organización comunitaria en base a los entornos protectores, como lo mencionaba don Héctor. Actualmente, por ejemplo, en el estado de Honduras se está trabajando, por medio de las alcaldías con centros de cuidado diurno, que están trabajándose en el Distrito Central, creo que ustedes tienen conocimiento de eso. Sí. Estos centros de atención de la alcaldía, hay que decirlo, son de alta calidad. Son centros de atención, pero son para la primera infancia. Entonces les dan toda la preparación desde estimulación temprana, les dan kinder, preparatoria, y los cuidan ahí toda una jornada, todo un día, como para que el papá lo vaya a dejar por la mañana, termina su jornada y lo vaya a traer. Muchas personas de las que trabajan en los mercados utilizan estos centros de cuidado diurno que tienen las alcaldías mediante un programa de protección que ellos tienen. También hay se está trabajando un programa, un proyecto en el que se está viendo la posibilidad de poder, por medio de los consejos municipales, ¿verdad? Que en este caso se ha logrado el año pasado se logró una resolución muy favorable, histórica diría yo, para que en cada consejo municipal, Renato, se pueda aperturar una oficina de atención a la niñez y que a la par de esto, aparejado, se pueda trabajar también con centros de cuidado diurno. No son guarderías, sino centros de atención integral. No es solamente para ir y decir, lo voy a ir a dejar ahí, me voy, ahí vengo después por él en la noche. No, en esos lugares que se están proyectando y coordinando, se está preveyendo que los niños que sean ingresados ahí tengan niveles altos de atención, que tengan atención integral desde educar a los padres, porque no solo se va a cuidar a los niños, sino se va a trabajar con la comunidad también por medio de los consejos, para educar a los padres en cuanto a alimentación, educación, cuidado, crianza positiva. En este momento se está planeando aperturar 10 centros a nivel nacional. Ya ahorita creo que antes del primer trimestre se están inaugurando con el apoyo de UNOPS, se están proyectando 3 centros en Catacamas. Se está haciendo uno en La Esperanza y en Gracias a Dios. Estos son los 3 proyectos pilotos de atención a la niñez de centros de cuidado diurno con atención integral, donde se está trabajando también con los cuidadores y cuidadoras para que sean personas certificadas. La idea es, ¿verdad?, que esto se pueda ampliar a cada uno de los municipios y que se pueda trabajar con la comunidad. Mientras tanto, igual, no se puede restar la capacidad que tiene de organización un patronato, como bien él lo decía, una junta directiva, una cuadra de vecinos. Ahora que miramos por todas partes los circuitos cerrados, ¿verdad?, el barrio seguro, que le llaman, que han cerrado, perfectamente pueden las personas organizarse. Si hay un vecino, una vecina que no tiene trabajo y los otros por trabajo tienen que dejar a sus hijos, organicémonos, hagamos guarderías comunitarias entre los vecinos, entre los conocidos, con personas que realmente nosotros podemos decir, bueno, vamos a establecer en esta casa, vamos a nosotros pagarle una cuota, vamos a estar al cuidado de nuestros hijos, vamos a darle la alimentación que necesita y no solamente dejarlos en desamparo, en desprotección y quitarle la posibilidad de ese cuidado necesario y obligatorio que ellos necesitan. Yo estoy de acuerdo, ¿verdad?, de que la gente pudiera, por medio de los entornos protectores, formarse, por medio de las escuelas, de las iglesias, pero a este punto sí hay que formar el niño en cuanto a
cómo evadir una situación de riesgo o peligro, pero a quien hay que formar con mayor ímpetu es al padre, a lo que no debe hacer, a lo que es su responsabilidad hacer y sobre todo de estas situaciones. Yo sé que durante años se ha venido trabajando este tema, se han venido hablando, se han generado campañas, se han abierto espacios importantes como este, pero recordemos que hay nuevas generaciones jóvenes que se han convertido en padres y madres y que no fueron formados quizás desde que eran niños. Y con ellos hay que también empezar a trabajar porque prácticamente los niveles de irresponsabilidad se han incrementado en una forma exagerada. Con él venimos hablando este tema años. Desde hace décadas. Él tiene como 40 años de trabajar en UNICEF. Yo tengo como 40 años de trabajar en los medios. Si estamos reciclando este debate, lo estamos reciclando. Porque no se le ha dado continuidad a los proyectos que han habido. Además, así como estamos, ninguno de estos proyectos serán suficientes para el porcentaje de niños que nacen todos los días en Honduras. También debemos llamar la atención que los padres al final deben procrear los niños que pueden mantener, Héctor. Yo creo que decir eso, decir esta expresión, los padres deben aprender a procrear los hijos que pueden mantener, a los hijos a los cuales le pueden dar calidad de vida, no es ningún pecado decirlo. Totalmente de acuerdo contigo y qué bien que lo planteas de esa manera. Hay tres cosas importantes que has colocado bien. Uno, el papel de los medios de comunicación para movilizar a la población en búsqueda de respuestas. En búsqueda de respuestas de apoyar a la mamá y al papá, ofrecerle información, ofrecerle educación, sobre todo la capacidad de organización que debe tener a nivel comunitario. Los bomberos necesitan respaldo de la comunidad para poder ingresar a un barrio. Fíjate y que te diga el comandante del cuerpo de bomberos, ¿desde hace cuánto vienen los bomberos concienciando a la población que cuando escuchen esas sirenas es porque los bomberos van a una emergencia? A una emergencia. O para que un carro se retire y qué pasa. Pregúntale cuánta gente le da cabida a las unidades de bomberos cuando ellos hacen sonar esas sirenas. Fíjate que después de décadas sigue con el mismo mensaje el comandante Silva. Por favor, comandante. Sí, no, la verdad que lo que dice usted, licenciado, es recurrente, ¿verdad? Siempre venimos hablando de el problema que tenemos, la falta de educación vial, que la población no hace caso a las sirenas que nosotros ponemos. Otra cosa que tenemos aquí, licenciado, en Tegucigalpa, que hay vehículos a los dos lados. Entonces, cuando nosotros vamos, no podemos accesar, tenemos que buscar al dueño del vehículo que lo mueva. Todo esto para nosotros es un tiempo letal. ¿Ese incendio dónde fue, el de Tegucigalpa? ¿En qué lugar fue? Aquí en la 21 de octubre, en una colonia que se llama Fernando Calderón, se llama la colonia. ¿Y para acceder ahí qué tan fácil o difícil es? Fue difícil porque habían vehículos a los dos lados. Digamos, los vehículos nuestros son grandes. Había que andar buscando los dueños de los vehículos para que nos dieran paso. Y el otro caso es el acceso de ahí. Ese incendio fue en la rebería del río. El viento, aquí hay muchos vientos rachados. Entonces también juega un papel muy importante y tenemos a veces que hacer paños de manguera, como anteriormente, hasta 10 paños de manguera. Estamos hablando, son 500 pies que hay que irlas conectando para llegar al lugar del incendio. Vamos a ver, se nos ha dicho que será un mes caliente, enero, febrero, que tendremos un verano bastante caliente, comandante Silva. Sí, tenemos un bastante fuerte, por eso es necesario trabajar en la prevención. O sea, decirle a las personas que no podemos dejar tantos electrodomésticos encendidos, ventiladores, aires acondicionados que van a recargar, porque la gente toda la noche enciende el ventilador y en el día le baja al niño el ventilador. Esto nos va a provocar un recalentamiento en las líneas. Y si son líneas eléctricas que no reúnen las condiciones, como lamentablemente muchas viviendas que tenemos en nuestro país, vamos a seguir teniendo este tipo de problemas, Renato, lamentablemente. Y ese es el problema en este momento. Y ten la seguridad que muchos niños se han quedado encerrados de 3, 4 años en una vivienda porque sus padres salieron. Totalmente de acuerdo. ¿Y entonces? Lo hemos visto en barrios, no solamente en Tegucigalpa, lo hemos visto en San Pedro Sula, lo hemos visto en Cortés, en Choloma, en Ceiba. Hemos estado visitando casa por casa. Con el tema de migración hemos tenido la oportunidad de ir hogar por hogar, hacer entrevistas, hacer historias, pero no hemos visto la vida por un problema. Hemos visto cómo vive la familia en esa situación de muchas limitaciones que hay. Coincido plenamente contigo en la observación de que la mamá y el papá tienen una alta responsabilidad. A esta responsabilidad que tienen la mamá y el papá también está al asumir nuestra responsabilidad
como instituciones de prestar la cooperación que nos corresponde prestar. Si se trata de educación, bueno, hay que dar buena educación. Si la gente no ha aprendido, es porque hemos fallado en los mensajes que hemos estado transmitiendo. Si la gente no ha logrado alcanzar niveles de organización de patronato para cuidar su entorno, para cuidar su hogar, es porque hemos fallado en la organización de cómo crear esas estructuras de solidaridad comunitaria. Digo algo muy concreto, en varios de los lugares la mayor parte de la respuesta está en manos de las iglesias. Las iglesias son quizás la principal fuerza y motor que hay para poder dar estas posibilidades de apoyo en estos barrios. Bueno, sigo pensando realmente sobre esta situación, pobreza, realidad, pero por lo menos que quede un mensaje, Usted está escuchando aquí a los panelistas, mamá, papá que nos está viendo en esa misma colonia Fernando Calderón o en cualquier otro barrio y colonia de la capital. Se le está diciendo que vamos a tener un verano súper caliente con temperaturas altas, que si usted deja un ventilador encendido toda la noche porque no soporta la temperatura alta, y si se lo deja encendido a los hijos creyendo que ese ventilador justamente les va a dar un poquito de aire para que se oxigenen, por los malos pegues del cableado eléctrico en muchas de estas zonas, lo que va a ocurrir es que se va a reventar el ventilador y los gases que emana el ventilador van a terminar con la vida de sus hijos. Hay que planteárselo a la gente que vive en algunas zonas donde la energía eléctrica prácticamente es clandestina, se hacen pegues de un cable, barbaridad de pegues. Entonces hay que decírselo. Va a ocurrir algo similar a lo que hemos visto en la Fernando Calderón de Tegucigalpa o en la colonia o en los bordos de San Pedro Sula, va a suceder con un saldo fatal. Por lo menos ese es el nivel de conciencia que nos queda a nosotros, el nivel informativo que nos toca a nosotros para generar conciencia entre la población. Ahora, por ejemplo, solo un ejemplo. Seguramente el padre Patricio en la nueva capital y en la 14 de marzo nos está escuchando. Es una población altamente grande, la 3 de Mayo, las Mercedes, las Crucitas, la Hiesta, el Pastel, están en ese circuito. Sí. Yo he visto en Televicentro cómo ha mostrado varias veces noticias positivas sobre cómo es posible organizar a la gente para reducir todas estas fatalidades que hoy estamos comentando. Lo que he querido transmitir es que tenemos la experiencia para poder hacerlo no en 3 lugares, sino hacerlo masivamente. Si solo lo hacemos en 3 lugares, el impacto es menor. Y el país tenemos que lanzarlo a un esfuerzo superior, mayor, de una cobertura nacional, porque tiene las potencialidades. A mí me ha tocado casualmente estar en el mes de diciembre en estas colonias, trabajando con el padre Patricio. Lo menciono a él porque es la persona que ha estado vinculada. En este momento te interrumpo porque llega don Elvin Santos, padre, a los tribunales de justicia, donde tiene que enfrentar una causa penal. Elvin Santos fue acusado por el caso Pandora. Vemos el momento cuando se ha bajado de su vehículo y es trasladado en esta silla de ruedas el interior del Palacio de Justicia, donde se va a desarrollar el juicio en los próximos minutos. Elvin Santos, padre, en este momento llegando al Poder Judicial. Es el progenitor del ex candidato presidencial Elvin Ernesto Santos, que también ha sido acusado por el caso Pandora. Vemos estas imágenes aquí en frente a frente cuando ya están en el Poder Judicial, y en los próximos minutos tendremos a Roger Rubio aportándonos más detalles. Él ha tenido problemas de salud en los últimos años, pero hoy muy temprano Juan Carlos Sierra dijo en la mañana, el abogado defensor lo va a presentar y en efecto se concreta ese anuncio que se hizo hace algunos minutos. La pausa y retornamos con este tema de los niños, de la vulnerabilidad de los niños, especialmente en los incendios. El viernes anterior dimos a conocer una información con Jackie Aguilar
que los bomberos no tienen la indumentaria adecuada para enfrentar este verano calientísimo y los incendios forestales que se puedan venir u otro tipo de incendios. Y aquí está el comandante del Cuerpo de Bomberos también para aclararnos o darnos más detalles, pero eso fue lo que investigó Jackie el viernes, que después del incendio que hubo en la montañita donde murieron varios bomberos, fueron a apagar el incendio sin la ropa adecuada, sin la protección adecuada. Y veremos si de aquella fecha a esta, el Estado como tal ha dotado de indumentaria correcta a los bomberos para que le hagan frente a este tipo de incendios con el mínimo riesgo. Cemento. Continuamos con el Foro Líder, tenemos comentarios con la pregunta de hoy, el triste drama de los niños que mueren atrapados en incendios. ¿Por qué? Las personas que nos están viendo están escribiendo al Twitter y vamos a ver los tweets de los televidentes. Ricardo Bonilla dice, ahora más que nunca necesitamos una ley de control de natalidad. Si se pueden educar y mantener que se tengan, si no, no deberían de tener hijos. Así el mensaje. Luis Rivera dice, buena práctica en las escuelas, se certifiquen por el Cuerpo de Bomberos, identificando puntos de seguridad, vías de escape, equipo para control de incendios y evaluación de las instalaciones. Deben practicarse cada año simulacros. Los niños deben saber actuar. Ahí está el mensaje de Luis Rivera. Julio César dice, debería algún buen diputado mocionar para que se implemente una ley donde las televisoras del país otorguen 15 spots gratis educativos para ayudar a que el pueblo se conciencie por medio de la televisión. Ejemplo, plásticos en el mar, niños solos, basura, bosques, mucho más. Esos son los temas que sugiere Julio César y es la iniciativa de ley que sugiere que se introduzca en el Congreso. José Angulo, tantas cosas por hacer en nuestra patria, la pobreza, la inseguridad, la corrupción y la ignorancia nos azota, pero ¿por qué no empezar por exigir hidrantes antiincendios en esos asentamientos y revisión de instalaciones eléctricas? Otra pregunta. Y nos dice Jeffrey Suazo, le leemos su mensaje, mueren más niños del incendio llamado corrupción que no les permite a los padres conseguir empleos dignos y los obliga a pedir en las calles. Hay 10.000 niños en las calles de Honduras. Así la pregunta de hoy, los comentarios, @frente a frente HN en Twitter y Facebook para participar. Continuamos con el Frente a Frente de hoy, el Foro Líder. Me quedo con esa expresión, tantas cosas por hacer, dice uno, tantas cosas por hacer. Roger Rubio en los tribunales, exactamente en el Palacio de Justicia. Roger, adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Renato. Así yo me encuentro con el abogado Raúl Suazo, quien es el apoderado legal de don Elvin, cuando ya se ha hecho presente de manera voluntaria aquí a los tribunales por el caso que, bueno, le acusan del desvío de más de 280 millones de lempiras. Muy buenos días, abogado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, el día de hoy, 7 de enero del 2019, fuimos citados por la jueza Doc, que conoce la causa para la presentación voluntaria del ingeniero Elvin Santos Lozano. El ingeniero ha querido prestarse voluntariamente a este proceso, ya que considera que los hechos que le ha imputado el FESIC Masi no son ciertos y que será, obviamente, después en la siguiente audiencia, que es la audiencia inicial, donde demostraremos, pues, obviamente, la inocencia de nuestro representante. Para explicarle al pueblo hondureño, hoy, ¿a qué es lo que se presenta él? La audiencia de declaración de imputado es la audiencia en la cual se le pone en conocimiento al imputado el proceso que tiene pendiente. De ahí el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República deberán de ratificar el requerimiento fiscal, nosotros obviamente oponernos, se le leerán sus derechos, se le individualizará a él como persona en este proceso, se le preguntará si estará dispuesto o no a declarar, que es la finalidad de esta audiencia, y
deberá de fijarse después si se le decreta detención judicial o si se le decreta medidas alternas distintas a la detención judicial. ¿Hay unas pruebas suficientes como para declarar inocente a su apoderado? Este no es el proceso penal todavía, este solamente es un proceso para demostrar si hay una peligrosidad por parte de él, si tiene un arraigo, y en este caso en particular nosotros ya lo hemos hecho, hemos acreditado que el ingeniero Elvin Santos Lozano es una persona de 85 años de edad, que tiene un cáncer y en fechas recientes, para el mes de diciembre, tuvo un preinfarto, situación que tiene una situación delicada de salud, pero aún así él ha querido estar a primeras horas de la mañana el día de hoy en el tribunal porque considera que él no tiene cuentas pendientes con el Estado de Honduras. Bueno, estas son las declaraciones del abogado Raúl Suazo para hacerles referencia, acusado don Elvin en el caso Pandora por el desvío de más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Renato. Muchas gracias al periodista Roger Rubio. Estaba pensando, y en el próximo incendio con saldo mortal de niños, ¿qué vamos a decir? En eso estaba pensando. Y cuando enfrentemos el próximo incendio en cualquier ciudad, pueblo de Honduras, en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, cuando enfrentemos el próximo escenario de un incendio, nos digan, murió una niña, murieron 2 niños calcinados porque quedaron atrapados en el incendio, porque la mamá salió a trabajar, el papá salió a trabajar, ¿cómo lo vamos a abordar? Yo digo, si yo estoy diciendo, ¿qué haremos cuando nos encontremos con un escenario similar? No ha sucedido. O sea que podemos prevenirlo. Podemos prevenirlo. Claro que Totalmente. Sí. Pero se va a suscitar, seguro que se va a suscitar. ¿Con qué criterio va a venir aquí usted? Al ver que lo dijimos, al ver que lo advertimos. Sí. Es muy lastimoso, ¿verdad? El ver cómo ya ha pasado ese escenario. Usted está preveyendo algo que va a pasar, pero que está pasando en este momento. Porque en años atrás, décadas atrás, ya se ha dicho, ya se ha concientizado. Y hoy estamos abordando el mismo tema. Nada de lo que estamos diciendo es nuevo. Entonces, ya lo hemos dicho en el pasado. Estamos ante una situación, ¿verdad?, en la que lastimosamente, mientras las personas, es que es una cuestión de voluntad, una cuestión de decisión, y pareciera irrisorio comparar la voluntad en una buena toma de decisiones a la vida humana, porque ¿qué padre quiere que sus hijos mueran en un incendio? Pero necesitamos entonces hacer una manifestación de esa voluntad y ese compromiso, de ese cuidado y protección a la vida humana, a ese bien jurídico protegido de ese niño, de esa niña. Porque lo que ha faltado realmente es esa voluntad de cuidado, un cuidado exhaustivo, un cuidado diario, un cuidado imperativo que debemos de tener hacia esos niños. Pero ese cuidado necesita una voluntad de acción, una voluntad de decisión. Yo sé que tenemos prioridades en nuestra vida, pero cuando nosotros nos vamos al trabajo y dejamos los niños encerrados con candado bajo llave, estamos priorizando lo material a la vida humana. Primero debemos priorizar a la vida humana. Primero debemos priorizar las medidas de protección útiles, eficaces y necesarias para poder resguardar el bien jurídico protegido, que es la vida, que es contra lo que se está atentando cada vez que dejamos un niño o una niña encerrado, atentamos contra la vida humana. Y hablando de la prioridad que usted dice, a mí me gustó el nombre que Renato ha puesto a esto, niñez en vulnerabilidad, porque no se reduce al tema de niños que mueren quemados, sino a la vida integral que tienen los niños en una comunidad, porque si no lo reduzco a una cosa. Y la respuesta que DINAF ha estado brindando de sistemas de atención integral a la niñez también es consecuente. Vuelvo a insistir, es necesario que la educación que estemos dando sea potente, sea asertiva, que el profesor y la profesora esté más cercano de la comunidad, haciendo lo que responde. Totalmente de acuerdo contigo, Renato. La mamá y el papá tienen su papel, tienen su responsabilidad. El crecimiento poblacional y la población creciendo y más niños naciendo también es una dificultad que tenemos que enfrentar. Sin embargo, hay algo importante frente a lo que usted dice. ¿Necesita una mamá que tiene niños trabajar o no necesita trabajar? Necesita trabajar. Claro, claro. ¿Qué necesitamos hacer el resto? Ayudarle a esa mamá, que el niño y la niña que queda en esa casa en condiciones deplorables, de acuerdo a lo que el jefe de los bomberos nos ha dicho, que están en esas viviendas, necesita el apoyo de la comunidad
para que el niño y la niña sea cuidada mientras la mamá trabaja. No es cosa del otro mundo, no es de franceses, ni de finlandeses, ni de noruegos hacer eso. Nosotros lo podemos hacer. Podemos organizar la comunidad de tal manera que cuando la mamá vaya a trabajar, otra mamá bien capacitada o papá bien capacitado de la comunidad pueda dar esa apertura. ¿Y qué nos ha impedido hacerlo si ya estamos ¿Qué nos ha impedido hacerlo, Renato? siglo XXI? No ser sistemáticos, no ser constantes, no ser perseverantes. Nos ha hecho falta disciplina, responsabilidad y pasión por lo que hacemos a nivel comunitario. Cuando yo les comentaba, porque usted también lo conoce, trabajamos juntos, cuando yo le comentaba el caso de la colonia Nueva Capital, ver al padre Patricio, a la gente que está trabajando en ese lugar, uno se llena de orgullo y de esperanza de saber que hay alternativas, porque lo están haciendo bien. Ahora nos están viendo. Le apuesto que ahora el padre Patricio y todo este grupo de gente está trabajando en que estos hogares donde las mamás se van a trabajar, están trabajando para que a la par haya quien sustituya a esa mamá mientras regresa. Lo podemos lograr. Podemos fortalecer a los cuerpos de bomberos en que tengan mejor presupuesto, en que su equipo de trabajo, de infraestructura, de tecnología sea mejor. Podemos desde los medios masivos hacer las campañas para que a nivel comunitario se reciba el consejo en el hogar. Claro que lo podemos hacer. Pues hay que renunciar a ese individualismo que nos carcome y que hace que no seamos proactivos a la solidaridad, a la organización. Porque imagínate, de los tiempos que yo te escucho a ti desde UNICEF y a acciones individuales de otros hondureños para esto que estamos hablando hoy, mira que no ha sido suficiente, ¿verdad? No ha sido suficiente. Pues yo diría, pidámosle al Todo Supremo, si no nos nace a nosotros, tener un poco más de sensibilidad para la organización, quienes puedan organizar y ser líderes en sus barrios y en sus colonias. Pongámosle un poquito más de sensibilidad a esto que hace muchos años debimos hacerlo. Mire, un televidente reflexionaba, porque cuando se abordan estos temas uno cae en cosas bien elementales, bien sencillas. ¿Por qué no ponen tragantes?, decía el televidente. ¿Por qué no hacemos esas cosas elementales que no están, que no se requieren de millones de dólares? Es organización comunitaria. Te voy a poner el ejemplo. Contigo tuvimos la oportunidad de ir a Costa Rica y ver un programa de televisión en un canal que fuimos a visitar. Mientras en lo que es el SANA acá llegaba, ¿qué hacía la comunidad? Reparaba el agua, el tubo de agua que se había roto, que se había destruido. Después llegó el SANA e hizo lo que le correspondía hacer, pero antes la comunidad actuó. ¿De qué se trata? De movilizar a la población, de motivarla, de organizarla, de saber que hay posibilidades de revertir situaciones difíciles, especialmente en barrios que son volátiles, como los ejemplos que ha puesto el jefe de los bomberos. Es real, las condiciones de esas viviendas. Es difícil cómo esas viviendas no han estallado una y otra vez. Bueno, voy a dejar a la psicóloga Alejandra Motiño porque ya nos hemos metido un tema que es ese tema que uno la aborda frente a las cámaras, pero también lo aborda en las mesas de nuestros comedores, en restaurantes, cuando estamos solos. Esta realidad que pareciera que solo requiere un poco más de conciencia y solidaridad para resolverla, pero que en Honduras se hace compleja, se hace difícil, licenciada. Bueno, me parece que todos han tocado muchos puntos válidos, que es cierto que los padres tienen la labor fundamental y primordial de brindar cuidado a los niños, pero también la misma comunidad tiene que hacer algo. Cuando los papás no están cumpliendo el rol de protector a la niñez que es tan vulnerable, como ya lo hemos dicho, nosotros como comunidad podemos hacer algo. Si nosotros identificamos que los padres están dejando encerrados a los niños, ¿por qué no llamar al 911, poner una denuncia que lo pueden hacer completamente anónimo, pues para que a estos niños se les brinde protección? Y se les puede hacer un llamado de atención serio a los padres, pues que sepan que los comportamientos que ellos están teniendo tienen consecuencias legales, pues porque estamos hablando de una vulneración hacia los niños hechos por los mismos padres. Entonces no nos podemos quedar de manos atadas o hacer como que no nos damos cuenta cuando sabemos que hay niños que están en situación de riesgo. Eso por lo pronto es lo que se puede empezar.
De ahí, como ya habían mencionado ustedes, los centros de cuidado, los que mencionó la abogada Keila, que existen, pero que quizás no son tan accesibles para toda la población o que no se dan cuenta que existen. Mientras se concientiza acerca de eso o se crean nuevas alternativas, cada individuo pues también tiene la potestad, incluso el deber de hacer algo por esta niñez que está en vulneración, cuyos padres no están atendiendo al cuidado de los niños. Y con el nivel de nacimientos en Honduras nunca serán suficientes también, nunca serán suficientes. Yo digo, hay que aplicar políticas integrales también. Yo no digo, no me quiero meter a esa expresión porque despierto mucha antipatía, control de la natalidad, sino concienciación de tener los hijos, que podamos realmente darles una buena calidad de vida, educar bien, que crezcan los sanos, con posibilidades de ir a la escuela, de ir al colegio, de terminar sus estudios en la universidad, de tener un buen oficio técnico. Tenemos que llegar a eso. Tenemos que llegar a eso. Es válido lo que usted piensa, porque usted lo piensa desde un enfoque siempre humanista. No es que usted está queriendo violentar el derecho a la reproducción, pero aún la misma Constitución lo dice. Por encima de todos nuestros derechos van a prevalecer los derechos de los niños. El Código de la Niñez también lo dice. Ante un derecho preferente de cada uno de nosotros como individuos, va a prevalecer el derecho de un niño. Y si por respetársele, ¿verdad?, a una persona ese derecho a reproducción le vamos a vulnerar el derecho a un niño, va a haber que regularlo. Mientras tanto, lo próximo, lo a la mano, es con verdadera formación en métodos de planificación familiar, pero fortalecerlo de manera fuerte, ¿verdad?, educando y proveyéndoles también a las personas estos métodos de planificación familiar, porque no podemos seguir trayendo hijos al mundo cuando no hay una capacidad económica, cuando no hay una madurez emocional, cuando no contamos con una capacidad de protección, de generar ese entorno, esa burbuja protectora en que sabemos que si va a venir un niño, pues de esta manera yo me voy a preparar para mantenerlo y tenerlo. Y una cosa importante, ¿verdad?, se ven a los niños como menos importantes a veces, y debe ser al contrario. Los niños son sujetos de derecho. Cuando aprendamos a ver los niños como sujetos de derecho, nos vamos a dar cuenta de que no solo nosotros tenemos derecho a dar a luz, no solo tenemos derecho nosotros a trabajar, no solo tenemos derecho a ganar un salario, que no por encima de todas esas necesidades y derechos que como adultos tenemos, van a prevalecer los derechos de los niños. A ir a la escuela, porque como usted lo mencionaba, hoy hay muchos niños posiblemente encerrados en su casa. En el mes de febrero y marzo vamos a tener la misma condición, niños que se les está coartando el derecho a la educación, derecho a la salud porque están enfermos y están ahí, el derecho a la recreación, el derecho a la libertad, el derecho incluso a la opinión, a expresarse y que su opinión sea tenida en cuenta, como dice la ley. A que ese niño diga, yo no me quiero quedar solo, tengo miedo, yo no me quiero quedar solo porque el día de hoy encendí una candela y si no le pongo el vaso con agua me quemo, yo no me quiero quedar solo porque llega fulanito o sutanita de tal y me toca mis partes, mi cuerpo, me abusa sexualmente y me amenaza y yo no puedo hablar. No es posible que estemos dando prioridad a todo lo externo, a todo lo material, a todas las otras condiciones, a todo nuestro derecho de desenvolvernos y desarrollarnos como seres humanos en una sociedad, pisoteándole los derechos a los niños. Hay que empezar a respetar los derechos de los niños, hay que empezar a amarlos como sujetos de derechos. No lo hacemos, nos vamos a seguir quejando décadas futuras de la situación. ¿Saben por qué? Porque esos niños van a ser los adultos, esos niños son los futuros padres, esos niños son las futuras madres, esos que hoy son niños son nuestros futuros gobernantes. Cuando nosotros ya entremos a edades avanzadas, ya estemos más adultos, ya entremos a una tercera edad, ¿quiénes son las personas que van a validar políticas a favor nuestro? Son los que hoy son niños, son hoy esas personas que les estamos dando la espalda, que producto de ese descuido y de esa desprotección se van a llenar de frustraciones, de ira, de enojo, que se va a revertir luego en procesos de rebeldía, convirtiéndose refugiándose en la mar, en la pandilla o en organizaciones delictivas. ¿Y qué vamos a tener entonces? Cárceles llenas. ¿Por qué? Porque hoy no quisimos verlos como sujetos de derecho, respetarlos y escucharlos. Si usted escucha a los niños, al igual que los televidentes que tenemos hoy en el programa, que dan opiniones certeras, opiniones fuertes, opiniones importantes, y si usted se da cuenta, ¿saben cómo hacerlo? Exacto.
Ajá, si usted sienta un foro de niños porque se ha hecho y los escucha, los niños le van a dar sugerencias igual válidas. Los niños nos pueden decir, queremos que hagan esto, queremos que hagan aquello, creemos que los adultos pueden pensar en favor nuestro en este y este sentido. Usted se impresiona al ver la capacidad de los niños, de que ellos sí se reconocen como sujetos de derecho, pero piensan o creen que no son escuchados. Y es momento de hacer valer también la voz de ellos. Y esa voz de ellos no traducidas en gritos de tragedia y de dolor, como en estos escenarios. Yo quiero, Renato, retomar lo que usted ha dicho con tanta vehemencia porque me ha encantado lo que ha dicho. Cuando se construyó este documento que usted conoce, hicimos las consultas con niñas y niños en casi 14 municipios del país. Fue octubre, noviembre. ¿A quién tenemos que preparar para que escuche el niño? Al adulto. El adulto somos nosotros los que tomamos decisiones. Los niños opinan, expresan sus problemáticas diferentes. Sin embargo, ¿estaremos los adultos preparados para escuchar a los niños y traducir en hechos reales lo que ellos están demandando? No lo creo. No creo que los adultos estemos preparados para escuchar las demandas que niñas y niños hacen en varios foros. Quizás no son conocidos por la población. Sí sé que este canal todos los sábados de 8 a 8:30 transmite un programa donde los niños opinan. Invito a la gente que lo vea. ¿Cómo están planteando sus problemas? Niños urbanos, niños rurales, niños indígenas de las comunidades garífunas, todos los sábados de 8 a 8:30 están transmitiendo sus opiniones. Los adultos tenemos la responsabilidad de escucharlos para, casualmente, no escuchar fatalidades, sino escuchar respuestas concretas que requieren. Una oportunidad que tenemos ahorita, ¿sabe cuál es? Mover a la población para que ningún niño y niña se quede sin ir a la escuela a matricularse. Son 2 millones lo que tenemos que colocar en el aula. ¿Sabe por qué le digo? Porque si nuestros niños permanecen en el aula el mayor tiempo posible, nosotros estaremos reduciendo los riesgos de estas fatalidades como la que se ha visto en incendios. Pero hay otro tipo de fatalidades, abusos que hay. Solamente garantizar que 2 millones de niños ingresen al aula escolar en esta matrícula, que se mantengan, que aprendan y que puedan llevar ese mensaje a su hogar de nuevo, hemos dado un gran paso. Chiquito aparentemente. ¿Cuánto nos costó usar cinturón en el país? Y nos sigue costando. Y nos sigue costando. Bueno, miren, la verdad que estos son los temas en que uno reflexiona y que yo aporto. ¿Cuántos hondureños sentimos el saldo de estos niños muertos en los últimos 3-4 días? Es posible que uno diga, qué lástima, qué pesar me da. Pero se terminó, ahí se terminó el sentimiento. En un chispazo de que me da un poco de tristeza, o me da tristeza lo que sucedió en esa colonia donde murieron 2 niños, en San Pedro donde murió otro. Yo diría que cada quien debería sentirse corresponsable cuando mire estas tragedias. Cada hondureño debería sentirse corresponsable cuando mire estas tragedias. Luego se nos olvida porque ni siquiera el niño era conocido, no era pariente, no era amigo de nuestros hijos. Pero ahí tenemos una realidad de país subdesarrollado que tenemos que resolver. Este tema lo venimos debatiendo desde hace tiempo. Y los recuerdos se me vienen así rápido porque con él hemos hecho infinidad de programas sobre estos. Pero comandante, usted que es un poquito mayor que nosotros, no es que se ha acostumbrado a los incendios, es su labor, se ha preparado para eso. Mira tragedias todos los días en esos incendios. Ha reflexionado, ¿y qué más podemos hacer para evitar esto que es prevenible? Esos incendios con saldo mortal se pueden evitar. Claro que sí. Nosotros como institución de prevención, Renato, le apostamos a la parte de prevención. ¿Cuál es la mejor inversión que podemos tener un país? Es lo que no ocurre. ¿Y cómo no va a ocurrir? Con parte de lo que es la prevención, la conciencia, la prevención en las escuelas, como venimos hablando, los patronatos en las diferentes colonias, organizarse conforme a no dejar a los niños solos. Entonces, parte de la mejor inversión que nosotros podemos tener es lo que es la prevención. Si no empezamos a hacer conciencia en prevenir todo este tipo de accidentes, los vamos a seguir teniendo, licenciado. Entonces nosotros,
apostamos, ¿qué es lo que sucede con los incendios forestales? ¿Por qué estamos apostando en las diferentes campañas que venimos realizando con los niños, lo que estamos hablando de los niños? El papá va fumando, tira la colilla por el cigarro. ¿Cuántas veces no hemos hablado aquí con ustedes eso? Y luego esto nos provoca con vientos rachados, principalmente aquí en la ciudad capital, un incendio en Zacatera y después nos convierte en incendio forestal, ¿verdad? Entonces, queremos hacerle conciencia a través de los niños, también a los padres de familia. Papá, no haga eso, ¿verdad? No quemar basura, Renata, no podemos seguir quemando basura en el casco urbano de las ciudades más importantes. O sea, aquí hemos tenido incendios que queman una basura acá, los vientos rachados que tenemos aquí en la ciudad capital, hubiera visto ese incendio del sábado. O sea, los vientos rachados que habían ahí es como un cañón. Entonces, y si alguien se pone a quemar basura acá, nos agarra un incendio ya sea por radiación o por convención. Convención son las bolas de fuego calientes que nos pegan en una estructura y nos provoca un incendio. Entonces, para nosotros, la parte de prevención es lo que nos va a llegar a ahorrar mucho dinero, ¿verdad? Y vamos a evitar las pérdidas de vidas humanas. Usted ve Estados Unidos, todo el mundo habla de Estados Unidos. La gran cantidad de incendios que tiene Estados Unidos, forestales, se queman gran cantidad de viviendas, que es la preocupación nuestra aquí en Tegucigalpa, cuando hay una zacatera, cuando hay incendios forestales, que estos incendios se nos vengan a la ciudad. Porque si se nos vienen a la ciudad, licenciado Renato, va a ser una catástrofe. Entonces, ¿qué sucede? Países como Estados Unidos, con el equipo sofisticado que tienen aviones, helicópteros, cantidad de equipos, cantidad de bomberos, y sin embargo, el año pasado en estos incendios hubieron más de 100 muertos. Ellos trabajan también en la parte de prevención, pero sin embargo se dan. Yo considero que ya tenemos que empezar a trabajar en la parte de prevención. Hablamos de Japón. Japón, ¿qué tantos problemas tiene Japón? Tiene ahí tsunamis, tifones, terremotos, y sin embargo ellos están preparados en las diferentes comunidades para hacer plan de contingencia, para hacer evacuaciones. Si aquí nosotros tenemos un lugar, aquí, bueno, en la nueva capital, póngale que tengamos un problema ahí, ya tenemos que saber hacer un plan de contingencia en la nueva capital, donde va a ser un punto de encuentro, quiénes son las personas que van a ir a buscar en las diferentes casas, sacar un listado de cuáles son las personas, digamos, adultos mayores, quiénes están en silla de ruedas, porque los primeros que vamos a ir digamos, a evacuar, se hace una práctica de evacuación. En estos incendios que usted ve ahorita, la gente lo primero que hace es sacar sus cosas. Entonces después empezamos, puede ser que hayan niños ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar en la parte de prevención en las diferentes comunidades, que eso es lo que yo quiero también reflexionar. Si nosotros trabajamos en la prevención, vamos a ahorrarnos pérdida de vidas humanas, aparte de dinero, porque la mejor prevención es la mejor seguridad o la mejor inversión, Renato, es la parte de prevención. Y esos son los problemas que nosotros tenemos. Y yo tengo ya casi, como usted lo dijo, 40 años de ser bombero. He andado en muchas misiones, terremotos, inundaciones, para el MIS, para el FIFI. Estaba chiquito para el FIFI, ¿verdad? Pero andaba ahí siempre haciendo labores de rescate. Entonces es parte de lo que hemos venido viviendo y tenemos que trabajar en la prevención. Nosotros estamos apostando a la prevención, por eso queremos iniciar con esta campaña de la parte de prevención. Pero nada sirve, el año pasado hicimos una campaña con Televicentro, ¿usted se acuerda? Con la Universidad María Antonieta, Ana María Villa de Cafati, que vamos a hacerla también este año, pero aquí la conciencia es de la población. No podemos seguir quemando basura, no podemos tirar las colillas de los cigarros, no podemos por no hacer una ronda, meterle fuego al potrero para matar garrapatas, para matar muchas cosas. Usted le puso la tapa al pomo, la pobrísima educación que tenemos. Entonces estamos hablando que es parte de una costumbre que estamos haciendo. Yo le apuesto a los diferentes alcaldes también que trabajemos en la prevención, hay que concientizar, hay que prevenir. Y yo le apuesto al licenciado Renato y el pueblo de ellos que nos está viendo, vamos a evitar pérdida de vida humana, la pérdida de recursos. Nosotros no somos un país rico que tenemos, digamos, suficientes, digamos, recursos. En Estados Unidos, usted sabe que en Estados Unidos llega una ambulancia, ahí nomás le dejan su ticket a la persona que de su cobro, ¿va? Y nosotros a veces todo le queremos dejar, lamentablemente, que el gobierno resuelva todos los problemas. Yo creo que también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, empresa privada, iglesia, población,
es parte también que nosotros tenemos que concientizarnos, licenciado Renato. Ya regresamos a Frente a Frente. Mensajes en redes sociales, tenemos en el Facebook los comentarios de la gente respondiendo a la pregunta del por qué el triste drama de los niños que mueren atrapados en incendios. Dice Eduardo Lemus, la Fiscalía de las Niñas les otorga a los niños a las madres y ellas no cuidan a sus hijos responsablemente. Cuando sucedan hechos de esta índole, que metan presas a esas mujeres que no cuidan a sus hijos responsablemente. Yeshua López, abran guarderías, es responsabilidad del gobierno, la gente necesita trabajar, el sueldo no ajusta para pagar una niñera. Ok, Martínez Puerto nos dice, las madres amamos a nuestros hijos, pero hay que reconocer que algunas madres son descuidadas. En muchos lugares donde las madres trabajan en maquilas se ve a muchos niños que se quedan solos porque se les hace mucho pagar de 300 a 500 lempiras a una persona que esté al cuidado de sus hijos. Ana Karen nos dice, los únicos culpables son los padres por descuidar a sus hijos. Siempre es el mismo cuento, la mamá andaba en la pulpería comprando, chambreando, por eso dejan a los hijos encerrados, porque se van a chismosear con la comadre. Una buena madre no deja a sus hijos solos ni para ir al baño. Y le voy a leer el último de este segmento de mensajes. Kilman Pineda, ¿de qué responsabilidad hablan si los gobiernos no son responsables con el pueblo? No tienen ni el más mínimo derecho de juzgar ni hablar. Entonces así se expresa la gente, con algún otro tipo de epítetos o frases ya un poco más subiditas de tono en contra de las madres, pero bueno, eso no lo vamos a leer. Vámonos a la pausa, después venimos con más del Foro Líder de la Televisión Nacional. Algunas veces reflexiono que para 112,000 y un poquito más de kilómetros cuadrados que tenemos, 112,400 9 millones de personas, somos tan pocos para esa cantidad de tierra que no entiendo por qué. Que no entiendo por qué ese nivel de subdesarrollo en que caímos. 3.500.000 niños viven en 112,400 kilómetros cuadrados. Es factible que los niños tengan lo que nuestra colega del DINAF ha mencionado, o sea, no es cosa del otro mundo, podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Miren, y ella jamás ha dicho, jamás ha satanizado a ninguna madre, jamás ha satanizado a ninguna madre. O sea, ya saben que hay madres que tienen que trabajar. Lo que ella pide es que la mamá piense la tragedia que le puede ocurrir a un niño de 3, 4, 5, 6, 8, 10 años solo en una casa. Y que mejor busque cómo dejarla con un familiar. Exacto. Eso es lo que ella ha planteado. Eso es lo que ella ha planteado. Muchas madres tienen su ventilador y dejan a los niños con ese ventilador. Ya escucharon lo que dijo el comandante Silva. Se puede recalentar, puede emanar gases tóxicos ese ventilador y matar a sus hijos. Por eso es que ella dice, busquen otras opciones. Por eso es que él plantea, junta el patronato del barrio de la colonia, organícense, alquilen una casa, 300, 500, 1,000 lempiras, no sé. Está cuantificado. Ya busquen la manera como esos niños quedan ahí, protegidos por alguien responsable. Eso es lo que estamos planteando. Eso es lo que estamos planteando. Lo que no queremos venir es dentro de 15 días, porque pasó otra tragedia similar, a decir lo mismo. Si advirtiendo no hacemos las cosas, si sabiendo lo que puede pasar no hacemos las cosas, ¿qué nos queda decir o hacer cuando las cosas ocurren? Y mire, Renato, que lo que se está hablando lo estamos haciendo no tanto en un sentido de preventivo por si sucede, lo estamos hablando frente a una situación real, lo estamos hablando frente a 3 vidas que terminaron aquí por esos momentos de descuido, por esos momentos en que el niño o niña quedó ahí solo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Eviten que el niño y niña quede solo, porque lo que hoy se está planteando aquí no lo estamos haciendo a través de una hipótesis de algo que va a pasar, lo estamos haciendo ante algo que ya pasó ahorita, en una semana. Solo permítame, comandante Silva,
después del incendio de la Montañita, han comprado equipo protector para los bomberos y hacerle frente a esas temperaturas altísimas en los incendios forestales. Yo sé que usted ha sido un buen comandante de los bomberos, sé que ha llevado modernismo a todos los cuerpos de bomberos en el país, sé que ha sido un hombre diligente, responsable al frente de los bomberos, pero usted mismo me dijo, después de la Montañita, mire, es que los equipos con que trabajamos no es el adecuado, me dice, son temperaturas altas. De esa vez a la fecha, ¿ya tienen cómo enfrentar un incendio con mínimos riesgos para el bombero o seguimos en las mismas? Bueno, yo quiero hacer más o menos una relación. El cuerpo bombero, como usted dice, en los últimos 5 o 6 años lo hemos equipado. El Estado ha invertido aproximadamente $13 millones en el equipamiento. En eso estamos totalmente claros, comandante, en eso estamos totalmente claros. Después de que pasó el incendio de la Montañita, el presidente me llamó, me dijo, general, hay que hacer esto y esto y esto. Hemos venido trabajando en lo que es la parte del equipamiento de los equipos de incendios forestales. Nosotros somos un apoyo, licenciado Renato, a lo que es el ICF, lo que es CONAPROFOR. En CONAPROFOR estamos ahí, cuerpo de bomberos, está la UHR que combatió incendios forestales, está aparte del ICF, COPECO. Entonces ya tenemos ya hay un presupuesto, ya hay un proyecto para la compra del equipo. Nosotros eso lo estamos venido manejando, porque no solamente es para el cuerpo de bomberos, ¿verdad? Estamos hablando es para todos los que van a combatir esos incendios. Los que estamos, es correcto, en los incendios forestales. Ya hemos estado reunidos con el ministro Ricardo Cardona, ya está listo el presupuesto y nosotros esperamos tener ese equipo lo más pronto posible. Entonces no, la periodista no está equivocada. La periodista dijo todavía no lo tienen. Escuchemos esta nota de Jackie Aguilar. Es bueno porque nuestros bomberos y nuestros trabajadores que combaten incendios forestales deben andar bien protegidos. Mire lo de la Montañita el año pasado, ¿no? 4 muertos. La ocurrencia de los incendios forestales incrementó en un 18% en relación al año pasado. El porcentaje es mayor, un 39% en las áreas ya afectadas, situación que enciende las alarmas porque aún no se llega ni a mediados de febrero cuando regularmente inician los incendios forestales. Nos hace falta todavía la época dura del verano y más lo que son las proyecciones que tiene el Senado de Copeco, que este año vamos a tener una influencia también del fenómeno del Niño que nos trae altas temperaturas y ausencia de lluvias, entonces el escenario realmente no es muy positivo. El año pasado se registraron 1.087 incendios, los cuales afectaron 58.854 hectáreas. De estas, 6.700 son de Francisco Morazán. El municipio del Distrito Central está amenazado casi un 70% de su territorio rural. Por cuanto a las condiciones de sotobosque, de combustible, de pendiente y condiciones de temperatura, demuestran de que durante los 3 meses críticos de verano hay un alto potencial de que los incendios ocurran. Este mapa en poder de Telenoticias revela que zonas como El Hatillo, Guaserique, Támara y Zambrano de la zona centro son las más afectadas por las llamas. Según cálculos oficiales, el Estado eroga 1.000 millones de lempiras al año para atender los incendios forestales y solo en el Distrito Central se han gastado 134 millones de lempiras. Los miembros del Cuerpo de Bomberos esperan que la población se una a los esfuerzos para disminuir los incendios forestales. Lo que visualizamos es seguirle haciendo el llamado a la comunidad para que tengamos más conciencia, que tratemos de ser más benevolentes para que no sigamos destruyendo el bosque y la salud de las personas. Para reducir los incendios forestales, las autoridades del ramo han priorizado proteger 1.087 hectáreas a nivel nacional y emprenderán una campaña de concienciación forestal, entre otros aspectos. Jackie Aguilar, Telenoticias. Bueno, fue en el BO donde Jackie habló justamente de lo que le hace falta al cuerpo de bomberos, el equipamiento, para que vayan a combatir los incendios sin tanto riesgo. Él me dice que ya lo han presupuestado. Ese ya está, nosotros esperamos ya antes de que empiece los incendios forestales fuertes, que es
por la segunda quincena de febrero o marzo, ya pues vamos a tener el equipo. No, pero mire porque el presidente ya ordenó desde el año pasado, ya está presupuestado. Y acordémonos una cosa. Ese es el interés de nosotros, que ustedes tengan. No es correcto. Que tengan los insumos. Este equipo no hay en el mercado, entonces hay que pedirlo, hay que mandarlo a fabricar. Ahora, tampoco no es un equipo, Renato, de que nos vamos a meter, como yo leí la vez pasada, es un equipo que nos vamos a acercar siempre al fuego lo más que podamos, como el equipo estructural, ¿verdad? Claro, si yo me agarra el incendio, dentro del incendio, lógicamente siempre vamos a tener los problemas. Pero mire, la noticia la pasamos justamente porque nos interesa que ustedes estén bien. Sabemos la labor que hacen los bomberos. No es por dañar la imagen de los bomberos, no es por dañar la imagen del gobierno, porque así no trabajamos aquí. Aquí trabajamos en función de las cosas como son. Y algunos se molestan cuando las cosas se plantean como son. Lo que dijimos el viernes, sin el equipo adecuado, así enfrentarán al menos 1.500 bomberos a nivel nacional la temporada de incendios forestales del 2019. Luego del fallecimiento de 4 de sus miembros el año pasado, ellos continúan sin el equipo de protección personal para incendios forestales. Solo cuentan con el de estructura, mismo que también ya dio su vida útil. El equipo de protección forestal se estima en 15.000 empiras cada uno. No es más. Es más, ¿verdad? No, es más. Pero este no está en el mercado nacional, por lo que tendrán que hacer licitaciones internacionales. Paradójicamente ello tampoco se puede hacer, dado que en el Congreso Nacional está en archivo la nueva ley de bomberos que les permitiría efectuar tal compra. Ya esto ha sido superado. No, todavía está la ley del cuerpo de bomberos ahí en el Congreso. ¿Por qué decimos que es la fortaleza también? Porque no le podemos dejar todo al Estado. Dentro de esta ley de bomberos viene el 4%, Renato, sobre las pólizas de seguro. Entonces, ¿esto qué sucede? Que nos va a dar una fortaleza, pero unos 50, 100 millones de lempiras anuales más, donde nosotros vamos a poder direccionar este dinero, comprar equipo para estaciones de bomberos pequeñas, ¿verdad? Como estamos hablando de aquí de Talanga, Campamento, La Paz, donde la recaudación de la tasa de bomberos es baja. Ese es el objetivo. Costa Rica tiene un 6% sobre las pólizas de seguro. Nosotros estamos pidiendo al Congreso que nos aprueben esta ley. Ese 4% va a venir a beneficiar un montón de estaciones de bomberos también que tenemos tierra adentro, donde la recaudación de la tasa es poca. No podemos, como Cantarranas a veces, o Valle de Ángeles, al mes de la tasa de bomberos nos dan 17.000, 15.000 empiras. Todo lo demás lo suple el Estado. O sea, el Estado suple casi todos los sueldos a nivel nacional. Entonces, la ley de bomberos, Renato, nos va a venir a fortalecer en ese 4% que nosotros estamos incluyendo en esta nueva ley. Pero para ese equipo que necesitan ya se hizo la licitación. Para el equipo sí, ya está eso, y para la protección de nuestros bomberos. Pero este 4% nos va a fortalecer, Renato. Porque yo no puedo comprar un vehículo de fondos tasa de Tegucigalpa, asignarlo a Valle de Ángeles, por decir ahí, porque es repalable para mí. Entonces, es parte también de la misma ley. Entonces, nosotros, por eso con este 4%, ahí la nota dice que esta ley nos va a fortalecer, y es correcto, nos va a venir a fortalecer. Por eso le pedimos al Congreso Nacional de la República la aprobación de esta ley, porque estamos pensando no solamente en las ciudades grandes, estamos pensando en aquellas estaciones de bomberos pequeñas que nosotros tenemos, donde a veces tenemos problemas con los alcaldes que no nos pasan la tasa de bomberos, y son los problemas que nosotros como gobierno central o como comandante general tenemos que resolver estos problemas. ¿Cuándo les viene todo este equipamiento? Nosotros esperamos para la segunda semana por tarde de febrero, pues ya tenemos. Ah, muy bien, me alegra. Esta fue toda la intención de la noticia. Sí, ayudarles a ustedes. Algo de que al nomás pasar el problema del incendio, el presidente nos llamó, nos instruyó a través también del ICF con el ministro Ricardo Cardona, se hizo el proyecto. Porque como dice la nota, hay que licitar, hay que ordenar el equipo, porque el equipo hay que mandarlo a hacer. Aquí en el mercado no hay, ¿verdad? No es como que uno vaya a una tienda a comprar un pantalón. Entonces es un equipo que tenemos que mandarlo a hacer, y así que nosotros tenemos la confianza, pues, y la certeza de que el equipo ya lo vamos a tener. Ah, bueno. No, estaba bien la nota. Lo que le faltó fue que ya está hecha la licitación, pero que no lo tienen, todavía no lo tienen. Que lo van a tener, qué bien por los bomberos que lo van a tener. Nos alegra que el gobierno como tal se haya preocupado por facilitarles todo este equipo a los bomberos que lo requieren. Regreso ya para concluir con los comentarios de nuestros panelistas.
observando con la plataforma tridimensional justamente cerca de en la CA5, en las cercanías de la Cuesta del Rodeo, que es entre Francisco Morazán y Comayagua. Hay una colita de vehículos transitando de ligero a moderadamente con una velocidad promedio de 37 a 40 kilómetros por hora en ese punto. Algo sucede ahí. Aquí en Tegucigalpa, el Boulevard Fuerzas Armadas, desde la dirección departamental Francisco Morazán, el sector de Plaza Millennium, hasta estas canchitas de fútbol frente al Metro Mall, pues hay una línea en rojo de vehículos que debe valorar si va a transitar en ese punto. En las cercanías del Boulevard Centroamérica, cerca de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, ahí estamos observando también el tránsito lento de vehículos y por eso la plataforma lo pinta en rojo. Tránsito pesado también en la parte baja o alta del Boulevard Suyapa, muy cerca del Polideportivo de la Universidad Autónoma de Honduras y luego para desembocar en el pequeño Boulevard La Hacienda. En rojo también el Boulevard Fuerzas Armadas en estos puntos. En San Pedro Sula pues hemos tenido también reporte de algunas alertas, principalmente en el Boulevard del Sur. Ahí tenemos la plataforma que está justamente en vivo graficando cómo está a esta hora de la mañana San Pedro Sula, Boulevard del Este, Boulevard del Norte, ha reportado algunas líneas en rojo. Ahora mismo se muestra con tránsito ligero, afortunadamente para las personas que van a moverse en esos puntos a esta hora. También la 33 calle sureste, que normalmente está saturada de vehículos, a esta hora de la mañana está flojito, como dicen. Pero hay que respetar las señales de tránsito y esta información es presentada por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Feliz día para todos. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, siempre duele ver 3 niños quemados y de ahí la escogencia del tema para hoy. Yo espero que le importe a los hondureños esta temática. Es cierto, no son nuestros hijos, no son nuestros sobrinos, pero ver a niños vulnerables quemándose, ya nos narraba la licenciada en psicología Alejandra Motiño, ¿por qué se abrazaron esos niños en Tegucigalpa? Imagínate qué reacción, ¿verdad? Protegerse entre ellos y las llamas alrededor. Y hay un sentimiento de hermandad también, claro, y de cuidado el uno al otro, pues porque al no estar un padre presente en ese momento, son ellos mismos quienes toman esa actitud de cuidadores entre ellos. Sí. Que es una de las tantas situaciones que se da cuando niños son dejados solos dentro del hogar, no solo los 5 o 20 minutos que se estuvo la mamá en el mandado, en la pulpería, en el mercado, sino también que hay muchos niños, y no se puede negar, está pasando, muchos niños que son dejados todo el día dentro de la casa. Entonces ellos no tienen un rol o un modelo a quien observar qué comportamientos son adecuados y no, qué puedo recibir yo de mis vecinos, hasta dónde están establecidos los límites, no están delimitados esos comportamientos, esas conductas. Entonces los niños prácticamente se están viendo obligados a criarse ellos solos. Claro, muchas veces los vecinos quisieran, pero no pueden ni sostener ni mantener a los suyos como para mantenerlos de otro. También hay que pensar en esas realidades de nuestros barrios, ¿verdad? Pero siempre hay un líder creativo, siempre hay un hombre, una mujer creativa. Y es lo mínimo que nosotros podemos recomendar, que surjan esas mentes creativas en los barrios, en las colonias, no solo de la capital, de San Pedro Sula, de La Ceiba, de Choluteca, y que advierta que puede ocurrir una situación como esta que ha pasado en la capital y que ya ha pasado en varios lugares de Honduras. Prevenir entonces, prevenir. Ya sabemos que hay infinidad de colonias, sino que se los diga él, cuyos cables son desfasados totalmente, pegue clandestinos, riesgo de que hayan cortocircuitos en cualquier momento. O sea que estas tragedias están a la vuelta de la esquina. Ya sabemos el hacinamiento en que se vive en las principales ciudades de Honduras. Escenas como esta las podemos ver en cualquier momento. Viene un verano caliente, el Niño, con temperaturas promedio de ¿cuánto, comandante Silva? Bueno, 39, 40 grados. 39, 40. Lo que es una aportación con lo que estábamos hablando allí de las comunidades. Yo creo que siempre en la comunidad hay amas de casa que no salen. Entonces es de organizarse. A esa señora en su casa se le puede dejar su niño y pagarle lo que usted decía, unos 200, 300 lempiras, para que pueda cuidar a los niños y se vaya a trabajar. Yo creo que esto es tema de organizarse, de trabajar en equipo, de ver la parte de prevención en la ciudad de nuestros hijos. Yo creo que eso lo podemos hacer fácilmente.
No esperemos que en el próximo verano el gobierno construya un centro comunitario en cada barrio y colonia. Quizá esta sea una política pública que no la han desarrollado y hay que cuestionarlo, ¿verdad? Totalmente. Y que pudiera ser más eficiente para los próximos años. Las alcaldías son las que más han trabajado en esto últimamente, ¿verdad? Bueno, en las alcaldías hubo un paso importante en abril. Se ha aprobado la ley de atención integral a la niñez con sistemas locales y los gobiernos locales cuentan con los presupuestos para invertir en la infancia. El gran paso que hay que dar ahora es cómo priorizar y cómo hacer que estos recursos sean efectivos y logren lo que tú nombraste, una atención especialmente a aquella niñez que vive en mayor vulnerabilidad, porque aquí no hemos venido a hablar únicamente de los 3 niños que fatalmente han muerto, hemos venido a hablar de la problemática de la niñez que hay. Así es. Pero los gobiernos locales tienen un alto papel que jugar y que respaldar en los 298 municipios que tiene Honduras. Vamos con los últimos mensajes de Cristian, luego viene la abogada Keila Herrera con su comentario final sobre esta temática. Cristian. Tenemos los mensajes al aire. Dice Sonia que sugiere educación en todo aspecto. En Santa Rosa de Copán se produjo un incendio y fue un caos. La gente no mide el peligro. Se aglomeraron en el lugar. Los bomberos no podían pasar porque las calles son parqueos públicos y la policía nunca apareció para controlar los curiosos y dirigir el tráfico. Dice Orlando Espinosa, el problema radica en que no educamos a nuestra población en el tema de seguridad. Revisen en la educación, en los grandes países la primera clase que reciben diariamente es la clase de seguridad, pero aquí solo tocamos el tema por encimita. Le voy a dejar el último antes de irnos a la pausa. Carla Solórzano dice, no estoy de acuerdo. Riesgos hay en todas partes. Como dijo el otro panelista, la clave es la prevención. Debemos vivir pensando en que algo puede pasar y prepararse para esa eventualidad. No tenemos cultura de prevención. Así se ha expresado la gente en redes sociales, Renato. Vamos a la pausa, venimos con más del Frente a Frente. Comentarios finales, abogada. Bueno, me encantaría finalizar diciéndoles que queremos que los niños crezcan felices, sanos, y para eso necesitamos estar ahí cerquita de ellos. En mi caso, pues como institución, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, tenemos mucha expectativa a cómo podemos ampliar la cobertura a través de las 6 oficinas regionales con la instalación del sistema de garantía de derecho que busca organizar, coordinar todas las instituciones que trabajan a favor de la niñez, para que de esta manera todos unamos una sola fuerza, porque mientras trabajemos de manera individual, ¿verdad?, no vamos a tener la misma fuerza que si trabajamos unidos. Y así como nos vamos a unir todas las instituciones, organizaciones, gubernamentales o no, que trabajamos en favor de la niñez a través del sistema de garantía de derecho, es necesario que nos unamos como pueblo hondureño. Yo hoy hago un llamado a la unidad, que nos unamos como comunidad, que nos unamos los entornos protectores, comunidad, iglesias, escuelas, el hogar, la familia, y la familia no solo es la familia nuclear, sino también la familia extendida, que juega un papel importante, sobre todo en este tema que hoy hemos hablado. Yo creo que abrirle las puertas a un sobrino, a un familiar, a un niño en nuestra casa para brindarle ese cuidado, evita situaciones y escenarios como estos. Unámonos como familia, hagamos eco de ese dicho, hoy por mí, mañana por ti, ayudémosle, tendámosle la mano a la persona, y también hagamos conciencia de que este año pudo ser estos 3 niños, y mañana ¿quién puede ser? Vamos a esperar que sea un familiar, un pariente cercano, un ser amado. No esperemos esas tragedias. Hagamos uso de la prevención, denuncia, hagamos cultura preventiva y hagamos cultura de denuncia también. Usted puede denunciar al 911 para denunciar cualquier situación en contra de la niñez, y esto a nivel nacional. En el 911 nosotros como DINAF tenemos un enlace, Renato, que está permanentemente ahí. Si usted conoce de una situación que dejan niños solos o que no los matricularon, haciendo también eco de lo que usted mencionaba, en función de garantizarle los derechos a estos niños, denuncia al 911
todas las personas de las 6 oficinas regionales recibimos exigencias de trabajar con altos niveles de excelencia y diligencia 24 horas al día, los 365 días al año. Para nosotros todas las horas y todos los días son hábiles. No se limite, pueblo hondureño, denuncie 911 y nosotros a través de las 6 oficinas regionales en San Pedro Sula, en Ceiba, en Santa Rosa de Copancho, Luteca, Comayagua y aquí en Tegucigalpa vamos a estar atentos a esas denuncias para poder dar cobertura. Y entienda estas palabras de la abogada Keila Herrera, que denuncie porque es incorrecto dejar a 1 o 2 niños encerrados con llave. Así es. Eso es incorrecto. Totalmente de acuerdo. Y hemos tenido casos en los que hemos aplicado medida de protección, hemos buscado alternativas y por lo menos se hace ese llamado a los padres. Y aunque la mamá y aunque el papá anden trabajando, no es correcto dejar a los niños encerrados con una llave porque puede ocurrir cualquier cosa. Por eso dice ella, denuncien. Sí, hay que denunciar. No es satanizar ni al papá ni a la mamá. Hay que denunciar. Sino que hay muchos riesgos. Sí, hay muchos riesgos. Vulnerabilidad es eso, someter a esos niños en vulneración. Okay. Así que cuidemos, amemos y protejamos nuestros niños, son el futuro de nuestra nación. Tengo 15 segundos, Héctor. Rápido, fortalecer los sistemas de protección a nivel local. A todos los amigos y amigos que trabajan en todos los municipios, que esas mesas de protección estén activas, hacer efectivo el sistema integral de protección de los derechos de la niñez y sobre todo una gran iniciativa de movilización social, de educación comunitaria y este año que la matrícula de los 2 millones de niños sea efectiva porque es uno de los entornos protectores más. Claro. Que ningún niño se quede sin ir al aula, sin ir a la matrícula. Muchas gracias a la licenciada Alejandra Motiño. Siempre tendremos pendiente para que nos venga a ayudar cuando abordemos toda esta temática. Comandante, muchas gracias. Sé que va a ser un verano caliente para ustedes también y estamos para ayudarles. Muchas gracias y decirle que terminamos el 2018 hablando de la protección de los niños. Iniciamos el 2019 protección de los niños. Así, papá, mamá, cuidemos nuestra familia. Estamos el cuerpo de bomberos preparado a través del 911 para darle un servicio de calidad. A todos muchas gracias. Buenos días.